Muy buenos días. Sean bienvenidas y bienvenidos a este trascendental evento que se lleva a cabo dentro del marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural, el aniversario 65 del voto femenino en México y el Día Naranja por la eliminación de la violencia contra la mujer, el cual fue organizado en coordinación con la Cámara de Diputados y el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Me permito presentar a ustedes a nuestro distinguido presidio. Magistrada numeraria, maestra Concepción María del Rocío Valderas Fernández, presidenta del Comité de Transparencia de los Tribunales Agrarios. Asimismo, la magistrada Valderas Fernández es representante del apartado 10 de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia ante el Comité de Seguimiento y Evaluación del Pacto para introducir la perspectiva de género en los órganos impartidores de justicia en México de los tribunales agrarios. Licenciada Otilia Inés Lux de Cotí, activista a favor de los derechos humanos y de los derechos de la mujer. Doctora Parasu Anita Mesri Hachemi Dilmayani, especialista en justiciabilidad de los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas. Saludamos asimismo a las magistradas, magistrados y funcionarios del Tribunal Superior Agrario que nos acompañan en este importante evento. Enseguida escuchemos el mensaje de la magistrada numeraria Valderas Fernández. Por favor, magistrada. Buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por su presencia, especialmente a la doctora Odilisa Gutiérrez Mendoza, presidenta de este Tribunal Superior Agrario, y cuya colaboración es evidentemente determinante para la realización de este curso. De tal suerte que me voy a permitir referirle y pedir a la licenciada Otilia Inés Lux de Cotí nos haga favor de dar su propuesta con relación al empoderamiento de las mujeres en los espacios sociales y comunitarios, y de quien me permito hacer una breve semblanza. Es licenciada en Pedagogía con especialización en Administración Educativa, con 30 años de experiencia enfocada en la educación. Ha formado parte de diversas comisiones en su país, entre ellas de La Verdad, Derechos Humanos, Movimiento Mayo, Movimiento de Mujeres, Niña, Multiculturalidad e Interculturalidad y Niñez. Y ha sido ministra de Estado en Cultura y Deportes. Ha sido miembro de la Comisión hacia la Nueva Centroamérica del Centro Internacional para el Desarrollo Humano de Costa Rica y del Foro Equidad Social del Banco Interamericano de Desarrollo, comisionada para el esclarecimiento histórico. Tiene entre sus principales funciones esclarecer con objetividad, equidad, imparcialidad las violaciones de los derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimiento a la población guatemalteca vinculados con el enfrentamiento armado. También es subdirectora del Programa de la Niña, proyecto de fortalecimiento de la educación básica, miembro del jurado miembro calificador del Premio de UNICEF. Entre las distinciones recibidas se encuentran condecoración con la Orden Francisco Marroquín, otorgada por el Ministerio de Educación 1981, condecorada por la Comisión de la Niñez, Mujer y Familia del Congreso de la República de 1998. Ha participado como ponente en diversos seminarios y congresos nacionales e internacionales, entre los que destacan Encuentro Latinoamericano y Caribeño sobre el Diálogo de la Civilización, realizado en Caracas, Venezuela,
seminario Democracia, Pobreza y Exclusión Social, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Comisión Económica para América Latina y el Caribe y Corporación de Estudios para el Desarrollo, realizada en Quito, Ecuador, panelista en la Exposición Mundial Expo 2000, Diálogo Global, Lucha contra la Pobreza, Innovaciones Sociales y Nuevas Coaliciones. Entre sus publicaciones destacan La Niña, Barreras a su Educación, Revista del Maestro, Acciones a favor de la educación de la niña y la equidad en la organización escolar. Le agradecemos su presencia, licenciada, y la escuchamos con atención. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y todos, y muy especialmente a la señora presidenta, como también a todas las autoridades agrarias que están en esta institución, a usted, mi distinguida magistrada Concepción María del Rocío Valderas, que tuve la oportunidad de escuchar el día de ayer y que hemos aprendido también muchísimo del foro que tuvimos a bien escucharlos el día de ayer. Me encuentro en esta tierra tan hermosa, la capital o quien lideró realmente la patria grande mesoamericana, y que para todos los mesoamericanos es un gran orgullo históricamente hablando, en donde el náhuatl era el idioma franco de toda la región, desde México hasta Nicaragua, incluyendo Honduras, El Salvador, Guatemala y Belice. En algunos lugares obviamente quedaron los vocablos, nombres de lugares, y por otro lado pues un pueblo náhuatl vive y resiste aún en El Salvador, y que hay una comunicación muy interesante con las poblaciones de habla náhuatl de México. Tenemos una historia muy semejante, una historia desde la perspectiva precolombina, donde realmente nuestras culturas fueron un imperio y que aún prevalecen, y si no, pues digámoslo ahora, ¿quién se resiste a comer una tortilla sabrosa, verdad? Cuando realmente el maíz ha sido uno de los alimentos básicos de la patria grande. Estamos siempre recordando a las contadoras y contadores del tiempo. Siempre nos han enseñado, y esta es cultura maya, azteca, en la cual lo hemos vivido y que Guatemala lo tiene muy latente y vigente. Para nosotros hoy es el día 6 de nuestro calendario y corresponde a la energía Ish, que es el jaguar. Es el poder femenino que lo manifestamos siempre en la feminidad que existe en el universo, y creo que eso nos lo trasladan siempre, cada vez que tenemos una ceremonia de algún festejo, desde la perspectiva de las culturas originarias o culturas indígenas. Entonces es un alto honor para la Mesoamérica tener estas raíces, y que también tenemos influencias coloniales, europeas, y que esto se combina, porque las culturas son así, dinámicas, ¿verdad? Entonces siempre adoptamos algunos aspectos y comulgamos también con algunos aspectos, y acechamos también lo que no nos parece correctamente hablando. Perdón que haga un paréntesis, pero alguien me ofreció la computadora con mi presentación, pero si no la manejamos desde acá, pero si viene viene la computadora, entonces perfecto. Mientras tanto, creo que el tema que nos convoca el día de hoy es sobre todo la participación política y el empoderamiento de las mujeres rurales en el ámbito de la tierra, particularmente que estoy, muchísimas gracias, particularmente, vamos a ver, ya. Nosotros que estamos acá en esta institución y que están mandatados para dirigir la política agraria en cualquier país latinoamericano es realmente un reto importante para los seres humanos que tenemos la vocación democrática. Para nosotros es un gran reto.
para otros no, porque es fácil presionar y hacer lo que quieran. Entonces yo creo que en este sentido, viendo la perspectiva de la conformación de los países latinoamericanos, vemos que la tierra es el tema no resuelto en los países latinoamericanos, y no está resuelto. Hubo la voluntad política, creo que de los, vamos a ver, en el siglo XIX, XX, o un poquito más, cuando se habla de la reforma agraria, ¿no? La reforma agraria, obviamente, democratizó la tierra. Sin embargo, las políticas como el Consenso de Washington y las políticas neoliberales hacen que esa democracia de la tierra sucumba ante los intereses realmente de quienes atentan con la tierra, que debe ser la tierra para quienes la trabajan. Entonces, de esta manera, ustedes tienen un reto muy, muy fuerte, porque es el tema espinoso de cualquier país latinoamericano, pero cuando hay voluntad política sí se logra. Pero cuando no lo hay, y porque están las presiones de oligarquías desde la perspectiva de la tenencia de la tierra, no se logra, se mantiene, y la verdad es que se diseñan normativas para defender la tierra de estos pocos, y no se democratiza, por más que uno hable en los parlamentos de la democratización de la tierra, de políticas de desarrollo integral para las comunidades marginadas, históricamente discriminadas. Eso realmente no se logra aprobar en los parlamentos, porque las presiones también prevalecen cabal en ese alto organismo de decisión normativo. Entonces también se ve la vieja política en la cual financian a candidatos y a algunas que otras candidatas que llegan al poder parlamentario para defender realmente ese interés particular, y de la tierra. Por eso repetimos que la tierra no es un elemento que esté resuelto en nuestros países. Entonces, para abordar un tanto, vamos a empezar entonces la presentación esta, después de este preámbulo. ¿Quiénes somos las mujeres rurales, indígenas, comuneras, campesinas? ¿Quiénes somos realmente? En primer lugar, somos mujeres que nos consideramos ser sujetas de derecho. Y por otro lado, somos las nuevas actoras de la defensa de la tierra, el territorio y los recursos naturales. Pero también somos ese conglomerado que demandamos la ciudadanía, es decir, que demandamos realmente conocer nuestros derechos individuales y colectivos, y sobre todo los derechos específicos que nos atañen a las mujeres. Pero las mujeres en el ámbito rural nos consideramos también, y así se nos ve cuando se quiere democratizar nuestros países y resolver los problemas de discriminación, del racismo y de la opresión. Entonces también se nos ve, y nosotros también así nos consideramos, como agentes clave del desarrollo con identidad, desde la visión de las mujeres y desde la visión de los pueblos indígenas, comuneros y campesinos, ¿no? Y afrodescendientes, porque también están las personas afrodescendientes que viven en áreas rurales y que viven también en ciudades. También nos consideramos agentes claves para reducir la pobreza, por una razón. La verdad es que las mujeres indígenas rurales, comuneras, campesinas, somos las productoras realmente de los alimentos. Entonces los alimentos vienen de las manos de las mujeres, obviamente vienen también de los hombres, ¿no? Pero las mujeres son las productoras, las levantadoras de cosechas, y ahí van. Por otro lado, nosotros tenemos las mujeres, pero también los hombres, pero particularmente las mujeres, con el hecho de tener la sabiduría y tener los conocimientos ancestrales
y que somos las que nos encargamos de la reproducción y de mantener esta sabiduría, tenemos una visión realmente del mundo muy distinto al occidente. Entonces vemos en el centro la vida. Ahí está la vida, y alrededor de la vida y el contexto de la vida vamos a encontrar la tierra, la madre tierra, la Pachamama, como le dicen los andinos, o como le dicen las mujeres amazónicas, el espíritu de los montes, o como dice Colombia, la Maloca, o como se dice a nivel universal, el planeta. ¿Ya? Entonces encontramos la tierra, la madre tierra, encontramos el calor, la energía que lo brinda prácticamente el abuelo sol, y por supuesto siempre vemos la dualidad y vemos la abuela luna, ¿no? Por otro lado tenemos el agua y tenemos el aire, pero está el entorno, y el entorno tenemos la libertad, la libre determinación, tenemos nuestros derechos, tenemos por otro lado esas bolitas que tenemos ahí, como la complementariedad, el consentimiento libre previo informado, la consulta, una vida libre de violencia, una vida digna. Ese contexto de ver la vida alrededor de todo lo que tenemos ahí en ese árbol de la vida, y que está expresado en la cultura mexicana, y que lo tienen también las mujeres indígenas en los diseños de sus huipiles, como también lo tenemos nosotros en Guatemala. Ese árbol de la vida, ese es el árbol de la visión de las mujeres, y que lo tejen históricamente en los tejidos. Entonces, si esta es la visión de la vida, para defender la vida hay que defender el agua, hay que defender los bosques, hay que defender la vegetación, hay que defender los ríos. Y no es solamente para los pueblos indígenas, para las mujeres y para las campesinas comuneras, no, es para la humanidad. Porque los ríos no se detienen, los ríos circulan. Entonces, de esta manera vemos que el buen vivir para nosotras las mujeres obviamente es la plenitud de la vida, y significa para nosotros la armonía y el equilibrio de ese arbolito que les mostré. Si se rompe un elemento de esos, se rompe el equilibrio de la vida, y entonces es cuando hay la desarmonización, es cuando hay la ingobernanza, es cuando hay violencia, es cuando realmente se reflejan todos aquellos flagelos que no nos tienen quietas ni quietos. Por otro lado, cuando hablamos del buen vivir, realmente el término clave es la convivencia, es el entendimiento, es la tolerancia. Por otra parte, esta es una práctica social, una práctica comunitaria que todos los llevamos. Son derechos entonces y garantías sociales, culturales, políticas de las comunidades, y que nos da realmente el derecho a la vida y vivir dignamente. El buen vivir es un elemento ancestral de los pueblos indígenas, para, no sé, algo pasó con la... ahí estamos. El buen vivir entonces es el derecho a una vida digna, como les mencionaba, y no solamente para las mujeres, es para todo ser humano. Entonces, como es comunitaria, obviamente ese balance se va a manifestar en las prácticas de la vida. Entonces plantea realmente una cosmovisión muy distinta, esa visión de la vida y del mundo muy distinta al occidente. Y eso lo tenemos todas las comunidades, y resistimos a modificarla, puesto que es lo que nos da armonía en nuestras prácticas importantes. Por otro lado, la concepción del buen vivir es realmente para nosotros algo que supera los límites del desarrollo, ese desarrollo que entra desde la perspectiva capitalista y de esa perspectiva devastadora, es realmente contraria a la visión de los pueblos indígenas. Pasamos entonces, ¿por qué nosotras las mujeres indígenas, campesinas, comuneras, estamos siempre agradeciéndole a la Madre Tierra? Porque somos recíprocas, porque esa conexión que nosotros hacemos siempre con la Madre Tierra es para agradecerle, pero también para pedirle perdón por todo lo malo que le hemos hecho a la Tierra, desde la contaminación hasta el socavamiento de lo que nos ha brindado la Madre Tierra. ¿Qué significa entonces la Tierra para nosotros para nosotras las mujeres?
Para nosotras las mujeres, el significado de la tierra, el territorio y los recursos naturales realmente significa para nosotros, y especialmente para todos los que vivimos en Abya Yala, ese término Abya Yala está colocado por los cunas de Panamá. Y entonces lo acogimos nosotras, las mujeres, particularmente a través de nuestras organizaciones a nivel regional latinoamericano, y lo hemos puesto el nombre de la América Abya Yala en un idioma de pueblo indígena panameño, ¿no? Entonces, la tierra para nosotros significa la convivencia del ser humano con la madre tierra, y lo tenemos también la convivencia con la madre naturaleza, y de esta manera la vida misma de la tierra y el agua, los bosques y todo el entorno que mencionamos en ese árbol, realmente es lo que nos crea el hábitat, los ecosistemas, y que son alterados porque se despoja la tierra, ¿no? Por otro lado, esta relación entre mujeres indígenas del territorio se basa realmente en el respeto a la vida. El centro es la vida, el centro es la persona, el centro es la planta que tiene vida, y el centro también son los animales, porque también de ahí dependen nuestros alimentos, y depende también de estar en relación con ellos y ellas, porque hay hembras, obviamente, porque también son muy leales al ser humano, como el caso de los perros, ¿no? Por otro lado, existe entonces una conexión de responsabilidad de proteger la tierra. Y ese es el amor que nosotros explicamos que le tenemos realmente a la tierra, y la vemos desde la perspectiva sagrada, no desde la perspectiva del capitalismo, como lo he mencionado. Entonces, vemos otros elementos, los factores que erosionan realmente las funciones e instituciones tradicionales de las mujeres rurales. ¿Qué es lo que erosiona? En primer lugar, el despojo de las tierras por políticas neoliberales. Ese despojo de las tierras con engaños, porque como hay el interés, y pongo por ejemplo una tierra comunitaria en Guatemala, que lo estábamos abordando ahora en el preámbulo con la señora presidenta y con la señora magistrada, antes de que llegara nuestra querida amiga la doctora. Entonces, yo mencionaba un caso de guatemalteco de la tierra comunitaria. Aquí tienen ustedes ese sistema de tierra, de tenencia de tierra comunitaria, y tienen los ejidos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en ese departamento denominado San Marcos? El Banco Mundial ya nos tenía mapeados a toda América Latina, y a través de un mapa ya sabía y conocía las cordilleras, las montañas, las sierras, los lugares en donde hay metal precioso. Entonces, ofrecen realmente las tierras, venden las tierras, y las venden sin la consulta y el consentimiento libre, previo, informado de los pueblos que habitan por siglos esas tierras. Entonces, en San Marcos, departamento de Guatemala, que colinda realmente con México, una tierra comunal de varios kilómetros de extensión, vienen magistrados, y que uno de ellos llegó a ser presidente de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala. El presidente mismo llega con los comunitarios y dice, bueno, para que haya certeza jurídica deben tener título de propiedad mujeres y hombres, y les destruyeron la figura de tierra comunitaria y les dan el título de propiedad individual. Y esas tierras que se constituyeron en individuales fueron tierras compradas por los empresarios una por una, hasta comprar toda la tierra que era comunitaria, sin saber que en el subsuelo estaba el oro precioso. 12 años de explotación de oro. Dejaron ahí el gran agujero, y lo dejaron bajo la responsabilidad del Estado, y el Estado guatemalteco tan irresponsable que ni siquiera lo ha enmendado. Entonces, ese tipo de despojo, ese tipo de engaño va en contra de los derechos humanos de las personas que habitan realmente esas tierras. Entonces, a eso
de despojo de las tierras. De la misma forma, y coloco mi país, por supuesto, porque es en donde más cercanas estamos, de igual forma, como nosotros somos país posguerra, cuando terminó la guerra en Guatemala y que México, en la cual estamos sumamente agradecidos los guatemaltecos y guatemaltecas por haber acogido a más de 45,000 refugiados en Quintana Roo, Yucatán, Campeche, ahí se defendieron los 45,000 guatemaltecos de la barbarie del Estado Ejército. Cuando ellos retornan, les dan sus tierras y empieza entonces el boom de la palma africana y la misma historia. Les compran las parcelas de tierra hasta que el empresario tiene grandes extensiones de tierra de kilómetros y empieza a sembrar la palma africana. Y son los que contaminan los ríos y hay muertes realmente de peces, que era el alimento fundamental de las comunidades aledañas. Ese es el tipo de actitud que nosotras las mujeres condenamos a los estados. Y entonces creo que es una cuestión de, hablando de despojo de las tierras, las transformaciones de las economías monetarias también han sido incidentes en este tipo de situación de destrucción de ecosistemas. La falta del reconocimiento político que deba haber prácticamente de esa visión que tenemos las mujeres y los pueblos originarios, no hay ese reconocimiento. Entonces como que hay un pleno divorcio entre las dos visiones, entre la visión estatal y la visión comunitaria. Tenemos el cuarto puntito que tenemos en la pantalla, que es el ejercicio de la violencia y el etnocidio por los estados. Ya hay violencia. ¿Por qué hay violencia? Porque las primeras en defender la tierra somos las mujeres, y son las mujeres lideresas de las comunidades, y son las primeras en elevar la voz. He ahí la participación política de las mujeres, porque la participación política no es solamente la partidaria y con la ley electoral, es fundamental y es el eje, obviamente, para la administración pública, pero la participación política la empiezan a realizar las mujeres desde sus comunidades, y desde esa perspectiva de la defensa de la tierra son las primeras en salir y elevar su voz. Entonces, ¿qué sucede? El Estado, a través de sus instancias de seguridad, las amenazan. Las amenazan con capturas, las amenazan con detenerlas, las privan de libertad, incluso les ponen sentencia por esto. Realmente es una verdadera irregularidad de un sistema de administración de justicia. Entonces, esa falta la falta de visión de la defensa de la tierra realmente se desemboca a través de una violencia, y por otro lado, ese etnocidio que lo fomentan los estados, y particularmente, digamos, los estados en donde las democracias están débiles o están corroídas por las organizaciones de poder, y están corroídas por los poderes paralelos, o están corroídas por el narcotráfico. Entonces, este tipo de democracia debilitada realmente permite ese tipo de genocidio y violencia contra estas poblaciones. El agotamiento de los recursos naturales de los ecosistemas ha sido también producto del cambio climático y de la falta de política de los estados para ponerle también mitigación ante el cambio climático. Y por otro lado, el aumento de los precios de las tierras cultivables deja sin acceso de tierra a las mujeres, especialmente rurales. Por otro lado, la implantación de actividades extractivistas y los megaproyectos realmente deterioran no solo la relación, rompen el tejido humano, sino que también violan los derechos humanos de las mujeres y de las comunidades, y rompen también ecosistemas. Por otra parte, las construcciones de infraestructura, que muchas veces pasan en algunas comunidades sin tomar en cuenta la opinión, la consulta y el consentimiento libre, previo informado de las comunidades, también permite este tipo de situaciones. Vamos a lo otro, que corresponde a que a las mujeres rurales campesinas realmente hay prácticas que todavía prevalecen
porque como recordemos cómo estuvo la conformación de las repúblicas como producto de la colonización, entonces la discriminación está vigente, el racismo está vigente, la violencia está sumamente vigente y el despojo de la tierra también vigente. Fueron los pilares con que se construyeron las repúblicas como producto de la colonización, y entonces es una reproducción de esclavitud moderna. Y por otro lado, nosotras las mujeres que también trabajamos violencia contra mujeres, y cuando hablamos de trata y de explotación laboral y sexual de las mujeres, es una nueva forma de esclavitud para las mujeres. Entonces, de esta manera, la criminalización, que es una defensa que hacen los estados en contra de las mujeres, eso está latente a lo largo de América Latina. Las mujeres que salen a la defensa de la tierra, rápidamente se les pone la etiqueta de ser terroristas. Entonces los congresos, los parlamentos crean leyes contra el terrorismo con el propósito de castigar a estas personas defensoras de la tierra y las aglomeraciones que también defienden la tierra. Los pueblos indígenas realmente hay factores que podemos llamarle factores históricos, políticos, que les han dejado de esta forma como realmente viven con estas desigualdades enormes. Y para mencionar otros datos, yo no sé, me dijeron que hablara 40 minutos, pero no sé cuánto llevo, quién me lleva el tiempo para ir resumiendo. Tenemos otros datos que yo los coloqué porque son importantes. A lo largo de América Latina hay 58 millones de mujeres que viven en el campo, y de estas 17 millones están consideradas como parte de la población económicamente activa, porque son las productoras, porque realmente también son emprendedoras, que porque también salen y pueden algunas defender sus tejidos, sus artes, y logran realmente por espíritu propio logran realmente ser agentes económicamente activas. Pero si ellas tuvieran más capacidades desarrolladas, habilidades desarrolladas, asistencia técnica de los estados, creo que tendríamos más de 17 millones, obviamente, porque habría mejor oportunidades de empoderamiento económico de las mujeres, y habría también más autonomía e independencia de mujeres. Las mujeres, por supuesto, intervienen directamente en la producción de los alimentos, como decíamos al inicio, y es uno de los pilares fundamentales para la vida de cualquier ser humano. La mayoría de los casos que se reportan en las encuestas o en los estudios, la mayoría de mujeres no tienen título de propiedad de tierra. Esto nos indica que no hay acceso a la tierra. Entonces, veamos otros datos. De acuerdo a lo que sacamos del INEGI, INEGI nos dice cuántos habitantes, el número de 2.500 habitantes en el 2016 son los que conforman realmente las localidades rurales, pero tienen muchas localidades rurales México, como cualquier país latinoamericano. Entonces, en México las mujeres ejidales y comuneras acceden a la posesión de la tierra, es cierto, pero no todas tienen título de propiedad, y tampoco no se heredan las tierras a las mujeres. Son muy pocas las mujeres que sí tienen una herencia, o porque fueron todas mujeres, pero la mujer que es mayor, cuando ya tiene hijos, y si tiene un hijo varón primogénito, se lo traslada al hijo primogénito y no reproduce lo que realmente hizo su generación, pues, ¿verdad? Entonces, esto generalmente, bueno, aquí tenemos a una mujer tzotzil, chef, por supuesto, y ella opina, ¿verdad?, que la comida local es el sustento del pueblo, y que muestra ahí la semilla, ¿no?, el maíz. Somos hijas e hijos del maíz, somos hijas e hijos de la madre tierra, todos los que estamos acá. Y repito, ¿quién no se va a comer una tortilla de esas que hacen en Oaxaca, enormes así, que le echan queso y el pasote ahí doblada? Las tlayudas, pues, deliciosas las tlayudas. Y por otro lado, no sé si se llaman algo de belemitas o no sé cómo, pero son unas dobladitas así, muy deliciosas,
que venden en Oaxaca, o las otras tortillas que tienen aquí muy especializadas y especializados, además el condimento fundamental que es la sal y pimienta de la vida, el chile, ¿verdad? Entonces muy importante, creo que ver este tipo de expresiones a través de una fotografía, creo que es importante verlo. Vamos a ver. Quisiera abordar un poquito cuál es la participación política de las mujeres rurales campesinas. Cuando nosotros hablamos de la participación política, siempre nos autoanalizamos y decimos, pero nosotras hacemos política en la casa. Y la política la empezamos a hacer con nuestros maridos, con nuestros hermanos, porque somos diplomáticas muchas veces. Y logramos muchas cosas con la diplomacia en nuestras casas, porque logramos convencer al marido, y logramos convencer a los padres, y logramos convencer a los hermanos en términos de igualdad. Y decimos partes iguales, pues, ¿por qué nos vamos a pelear? Si no hay necesidad, mira lo que dijo mamá o lo que dijo la abuela, entonces hagamos este trabajo en conjunto. Hoy lava los trazos tuyo mañana, hoy cocina tuyo, cocino mañana. Esa es la diplomacia en la cual logramos nosotros, ya estamos haciendo política en la casa. Entonces, creo que la participación que nosotros hacemos para tomar decisiones, lo hacemos también en las organizaciones locales de las comunidades, y vamos logrando, pero no todo es color de rosa, porque hay estructuras en las comunidades en donde no permiten la participación de las mujeres, y es en donde nosotros interpelamos a la cultura, interpelamos a las estructuras, solo compuesta por hombres, y les decimos, eso no es balance, esa no es dualidad. ¿Y qué oyeron ustedes frente alrededor del fuego sagrado cuando hicimos la ceremonia maya? Los guías espirituales nos dijeron de que somos paritarios, duales, y que somos complementarios. ¿Y cómo lo reflejan ustedes en esta estructura cuando solo hombres hay? Entonces estamos interpelándole a la cultura y estamos haciendo política. Y entonces los hombres mismos se van dando cuenta y van cediendo un espacio, ceden otro, pero les ha costado muchísimo. Pero esa es la participación que nosotros hacemos, obviamente. Entonces la participación que hacemos, la primera es esta, como saliendo del metro cuadrado, y de ahí nos vamos entonces a la defensa de la tierra, el territorio y los recursos naturales. Eso de defender la tierra es realmente lo que nos ven los estados como las mujeres terroristas. Entonces creo que ese calificativo es realmente criminalizar una participación política que es el pleno derecho de las mujeres. Por otro lado, participamos en los movimientos sociales, y también en los movimientos sociales hay luchas internas, porque solamente los hombres quieren manejar las agendas y le decimos, nosotros lo sentimos mucho, pero en esta agenda también hay agenda específica y debemos entrar también las mujeres, y cuestionamos nosotros a los hombres. Entonces cuando se ven cuestionados los hombres y están dirigiendo, por ejemplo, presentando la agenda de los pueblos o de las mujeres indígenas, pero generalmente lo mencionan como pueblos indígenas, entonces como que solo es decir, el derecho lo tuvieran solamente los hombres. Entonces nosotros le decimos no, nosotros no les vamos a hacer las cosas domésticas, también queremos explicar la agenda frente a los candidatos que van ahora a ostentar los puestos de decisión gubernamental, administrativo del país. Queremos estar aquí también nosotros, ¿no? Entonces de esa forma, con una fuerza y con una voz que las mujeres elevamos, los hombres van cediendo, por supuesto. Entonces esa es participación política. Nosotras las mujeres también hemos hecho una participación política en la resistencia de las dictaduras y por la paz. Nosotros hemos tenido esa experiencia, y aquí también hay experiencias muy interesantes, pero hablo la de Guatemala primero y me vengo para acá a México. En Guatemala, como somos un país posguerra, mujeres campesinas, rurales, que fueron las que sintieron realmente la devastación, la tragedia humana con los asesinatos, secuestros, masacres, genocidio en Guatemala, se levantaron las mujeres. Y se levantaron contra las dictaduras fuertes y valientes, y les dijeron, no queremos más cupo de nuestros hijos para el ejército,
y no lo vamos a permitir. Y no vamos a permitir que nuestros hijos vayan a ser los soldados del ejército para que ustedes les enseñen a asesinar y a masacrar. Y no lo vamos a permitir. Y vamos a pedirle al Congreso que haga una ley en donde se prohíba porque allá en Guatemala se le llamaba agarrar a los jóvenes para llevarlos al servicio militar. No hay una ley donde se diga que esto es voluntario y que todos van a prestar su servicio social o militar. Pero ellas lo lograron. Entonces estuvieron frente a las dictaduras y ahí otras participamos, por ejemplo, en los procesos de paz. Entonces entramos todas las mujeres rurales, campesinas, afrodescendientes de Guatemala a la construcción de la paz. Esa es participación política. Entonces le apostamos a la paz, ¿verdad? Por otro lado, nos movilizamos también las mujeres para que Guatemala ratificara el convenio 169. Pero antes de pasarme a esto, yo conozco muy bien la resistencia de Cherán. Las mujeres de Cherán se levantaron aquí en México y le dijeron a las administraciones federal y estatal: no más autoridad estatal acá, denos los recursos, nosotros lo administramos. Y son las mujeres de Cherán las que le demuestran al Estado federal de que son muy transparentes, mejores administradoras de los recursos del Estado, insobornables e incorruptibles, porque somos las mujeres, el 95% de mujeres, que no entramos a los negocios sucios que muchas veces el Estado promueve en la administración pública. Entonces Cherán fue una muestra acá en México, como también en su momento las mujeres zapatistas, ¿no? También hubo mujeres que lideraron ese movimiento y que algunas ya no existen, pero por lo menos lideraron su libertad. Y por otro lado, poner a la superficie el asunto de los pueblos indígenas, las mujeres, y que por cierto iba a participar Marichuy como candidata y que no logró, porque me parece que no llegó al número de afiliadas y afiliados, y creo que en ese sentido pues también hay que darle la oportunidad a las mujeres campesinas para que vengan y hagan administración estatal. Entonces creo que en ese sentido hemos participado con agendas nacionales y hemos participado en políticas públicas. La participación de las mujeres indígenas rurales, por supuesto, en todos estos espacios locales, nacionales e internacionales, en la vida internacional hemos trabajado también. En la vida internacional las mujeres están organizadas. México tiene CONAN, México tiene la Alianza de Mujeres Indígenas Rurales de México, Centroamérica y Panamá. Pero también está el Enlace Continental de Mujeres Indígenas, que está desde la América del Norte hasta la Patagonia. Y están las mujeres de la red de biodiversidad, y que están trabajando toda la cuestión del cambio climático y sobre todo la biodiversidad, y están organizadas, muy expertas. Y están las mujeres solamente aglutinadas de la América Latina, y que se llama Mujeres Indígenas de América Latina. Y siempre con esta agenda de incidencia política en el ámbito internacional, particularmente en las Naciones Unidas, donde se reúnen 193 estados y que hacen recomendaciones para que los estados adopten resoluciones, y lo logran las mujeres. Ese es un espacio político de incidencia política y que lo logran las mujeres, obviamente. Pero también lo hacen en la OEA, lo hacen en Ginebra, y lo hacen en Bélgica, y lo hacen en la UNESCO. Entonces hay también participación internacional de las mujeres, y llegan mujeres campesinas. Bolivia es uno de los países que siempre está un gran grupo de mujeres campesinas. México manda también dentro de las mujeres de ciudad, pero van algunas mujeres, 2 o 3, pero van mujeres campesinas. Y cuando está el movimiento de tierra, ahí están todas, ¿no? Hablamos entonces que estas mujeres hacen participación política en la incidencia política a nivel nacional e internacional. Voy concluyendo entonces, ¿qué podemos hacer en conjunto? ¿Cómo logramos las mujeres indígenas esos liderazgos? Esos liderazgos los logramos por procesos formativos y también porque ya vienen con ese espíritu de nacimiento, pero los procesos formativos son determinantes, y es en donde los tribunales deben tener ese su instituto de desarrollo de capacidades y habilidades para mujeres, porque también hay que empoderar a las mujeres desde las instituciones estatales.
Este liderazgo, por supuesto, femenino se logra, y por otro lado, creo que podemos decir también, para que ustedes lo vean, que estoy pasando más acá, que la participación política de mujeres rurales, obviamente, se enmarca en la libre determinación. Pero esto también, tradicionalmente, en cada pueblo tiene su forma de organización política, y ahí es en donde también participan. Por otro lado, siempre están con sus derechos y responsabilidades, pero no todas, yo repito. Cuando hablamos de ciudadanía, muy pocas conocen sus derechos, y hay un gran número que no lo conocen, y que cuando uno les está preguntando sobre sus derechos políticos, civiles, culturales y todo esto, muchas veces no lo identifican. Lo que abordamos al ingreso, cuando se pregunta, por ejemplo, cuando encuestan a las mujeres sobre el ámbito de la violencia, muchas veces se ve que el marido, cuando las golpea, es natural, ¿no? Bueno, es un buen esposo. Para mí es un buen esposo, solo me pega cuando está, digamos, llega ebrio, alcohólico, borracho o bolo, como quieran expresarlo. Entonces, de esa forma es que muestran las mujeres que no conocen sus derechos. Entonces, obviamente, el reto fundamental es que conozcan sus derechos territoriales, derechos civiles, derechos ambientales, todo ese tipo de derechos específicos, o sea, los derechos emergentes de las mujeres, los derechos emergentes de los pueblos indígenas. Pero hay un punto de partida que yo le llamo, y para ir ya finalizando, para alcanzar la igualdad jurídica y la igualdad real de las mujeres. Obviamente el mayor desafío que tenemos como seres humanos es considerar la democracia participativa, paritaria, igualitaria y sustantiva en todos los puestos de decisión. Entonces, si estos puestos de decisión de las instituciones estatales como esta, que es estatal, obviamente su representación tiene que ser paritaria. Además, es constitucional mexicana. Solo 6 países tienen este artículo constitucional, como lo es México, Costa Rica, lo tiene Nicaragua, paradójicamente, pero lo tiene Nicaragua, así como está viviendo en Nicaragua, lo tiene Ecuador y lo tiene Panamá. 6 países. El resto de países sí tienen cuota, el 30% aparece en todas las estructuras, pero no tienen todavía igualdad. Y 2 países, ni cuota, ni paridad. Triste y lamentablemente en mi país, Guatemala y Venezuela. 2 países no tienen cuota ni paridad. Entonces yo creo que es un reto importante ver, digamos, el reto que tenemos de este punto de partida de la participación, en donde nosotros encontramos también un pensamiento de Bobbio, el derecho a tener derechos, que es sumamente importante en la democracia, y ver esta democracia tiene que verse desde la perspectiva cultural. La democracia es cultura. Entonces creo que de esta manera nosotros podemos transformar, innovar instituciones en donde tengamos alta sensibilidad de las realidades que viven los países, y así dar respuestas con políticas, y políticas sociales, pero políticas con presupuestos. Porque si solo están las políticas sin presupuesto, letra muerta, hermanas y hermanos. Yo creo que en este sentido estos puntos de partida nos dicen entonces cómo ir eliminando las desigualdades y cómo realmente yo creo que ahí vamos finalizando para ir terminando. Entonces creo que la democracia, para todos los que tenemos esta vocación democrática, realmente es la excelencia de la participación igualitaria en los seres humanos, y creo que el darle respuesta a la democratización de la tierra es responderle realmente a las personas que históricamente han sido discriminadas y que se les ha despojado su tierra. Hablar de la democratización de la tierra es también darle el sostenimiento a la comida que nos traen las mujeres del campo, los hombres del campo, a todas las ciudades, y que vienen en formas colectivas, no vienen a título de familia, ni mucho menos a título corporativo. Yo creo que en este sentido
Nosotros tenemos que darle ese giro a la democratización de la tierra y por otro lado tenemos jurisprudencia. Yo escuchaba el día de ayer a la señora magistrada Concepción hablar, por ejemplo, de un caso que siembra jurisprudencia en relación a la violencia contra mujeres. Pues hay jurisprudencia también en el respeto a la tierra. Se han restituido tierras con documentación de hace 200, 300 años que existen en los archivos y que eso ha sustentado para que las personas que han perdido sus tierras y que se las han arrebatado, municipalidades o presidencias comunales o el mismo Estado, lo restituyen también. Eso siembra la jurisprudencia. Veamos los casos de Aguastigni de Nicaragua, veamos la de Sarayaco de Ecuador, miremos la de Choarrancho, Guatemala, y aquí deben haber casos también en donde se han restituido tierras comunitarias con documentos de hace 300 años y que siguen guardando incluso algunas comunidades y se encuentran también en los archivos. Yo creo que en este sentido hablar de la tierra, repito, es un tema espinoso, pero quien no se atreva a democratizar la tierra y si están dirigiendo la política agraria mexicana, ese es un llamado para quienes han sido despojados de la tierra, pero claro, eso tiene un costo también, o los mantienen en los puestos o los quitan de inmediato, porque hay presiones de grupos de poder y que pueden quitarlos en cualquier momento, pero creo que es un reto que se puede hacer con instituciones articuladas de Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y los tribunales. Creo que de esta manera haremos justicia, porque quien no haga justicia, como decía yo el día de ayer, estamos realmente condenados a reproducir las discriminaciones, el racismo, los despojos, y es un suicidio humano. Muchísimas gracias. Agradecemos la espléndida exposición que realizó la licenciada Otilia. Me dejó verdaderamente impactada, licenciada, y pues antes de pasar a la presentación de la doctora, es de resaltar que evidentemente todo esto se enmarca en lo que contemporáneamente se conoce como la democracia constitucional y que se está manejando como una de las fuentes, muchas veces, de la proporcionalidad, ¿no? Entonces, ¿qué es la democracia constitucional? Pues evidentemente que existan estos derechos humanos que estén incorporados a un Estado de Derecho y que sean implementados en todos los aspectos para generar una equidad transversal y horizontal en materia específica de lo que es comunidades y mujeres rurales y en general lo que es nuestro campo. Como refirió la licenciada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha emitido varias resoluciones en las que se ha respetado el tema de consulta previa tanto a los indígenas como campesinos y el tema de cosmovisión, que fue una línea argumentativa que empezó a manejar la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de tal suerte que existen los mecanismos implementados y los espacios, por supuesto el Tribunal Superior Electoral, que hay que reconocer que fue primigenio en el manejo de todos estos temas y que empezó a abrir brechas importantes que más adelante se reflejaron en reformas constitucionales. Con esto quiero decir que la labor de un juzgador no es menor y que finalmente las labores que se generan mediante jurisprudencia o emisión de criterios inciden de alguna forma en cuestiones legislativas. De ahí el compromiso de todos los juzgadores de emitir sentencias con perspectiva de género, con acciones afirmativas, porque es la forma de ir construyendo y fortaleciendo un derecho y una democracia constitucional que haga compatible con un modelo neoliberal. Muchísimas gracias. Paso a presentar a nuestra segunda y distinguida ponente. Es la doctora Parasto Anita Mesri Hashemi. Es maestra en Derecho Internacional Comparado por la Universidad de Georgetown, Estados Unidos, maestra en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de California en Los Ángeles, doctora en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, funcionaria de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral,
y del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca. En ambos cargos, igual que en sus investigaciones y docencia, ha luchado por el respeto a la autonomía de los pueblos originarios de Oaxaca y del país. En particular, acompaña a comunidades que buscan que se respete su forma de organización y de nombramiento de autoridades. Participó en la elaboración de Atlas de los Sistemas Normativos Indígenas en México, segunda etapa, proyecto de la Coordinación Nacional de Antropología del Instituto Nacional de Antropología e Historia, cuyo objetivo fue mostrar la diversidad normativa de los pueblos indígenas en México, con 3 capítulos: Sistema Jurídico de Xerán, Michoacán, de la tribu Yoeme Yaqui, y de Santa Catarina, Ixtepec, Oaxaca. Actualmente trabaja en el Colegio de Tlaxcala como profesora investigadora de tiempo completo. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación coordina el área de jurisprudencia, seguimiento y consulta, donde desarrolla el proyecto de investigación y serie editorial Derecho Electoral Indígena y otras actividades relacionadas con los derechos colectivos de los pueblos indígenas y la justicia electoral. Muchísimas gracias por estar aquí, doctora, y la escuchamos con atención. Alcino, muy buenos días. Agradezco primeramente la invitación aquí por parte de la magistrada presidenta y por parte también de la magistrada amiga Rocío Bandera. Yo voy a exponer sobre 2 temas del día de hoy. Iba a exponer como que caminando, pero me parece que no se va a escuchar, no hay micrófono inalámbrico. No sé si me permiten, y si de plano no se escucha, me vuelvo a sentar. Vamos a hacer el intento. El día de hoy yo quería platicar, tenemos como media hora sobre la comunalidad. No sé si me escuchan. Les voy a dar a veces la espalda a... No, por favor, no, por favor. Quiero hablar un poco de la comunalidad, que es lo mismo en su esencia que el buen vivir, que nos ha expuesto nuestra visitante de Guatemala. Y después quiero terminar haciendo unas propuestas al Tribunal Superior Agrario. Como se mencionó, mi experiencia realmente empezó en los 90, cuando yo entré en la universidad, porque yo entré en el 94. ¿Qué pasó en el 94? El levantamiento zapatista. Entonces, mi formación es muy particular en el sentido de que en este momento en las comunidades se impulsaba, se buscaba a que jóvenes estudiáramos derecho a partir de las demandas que se expusieron en San Andrés Barranco. Se recordarán que hubo un proceso de diálogo y negociación entre el ejército rebelde y el gobierno, se firmaron los acuerdos de San Andrés y se apostó por una serie de reformas constitucionales para hacer respetar la ley. Entonces, en ese sentido, esta es la formación que tuvo como impulso de mis maestros comunitarios. Uno de los más grandes, siendo en paz descanse, Caterineo Rojas Hernández, comunero de Cher. Entonces, como bien se sabe, ya se había firmado el convenio 169 de la OIT al momento del levantamiento. En el 2001 se reformó la Constitución Federal, en particular el artículo 2. Hubo reformas anteriores y posteriores en constituciones estatales y finalmente se aprobó la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. Tenemos un marco jurídico muy vasto. Tenemos también jurisprudencia en particular interamericana o americana, como mencionó nuestra visitante de Guatemala, nuestra hermana. Es decir, tenemos una amplia gama de fuentes donde está claro que es responsabilidad del Estado mexicano, más claro todavía obviamente con la reforma al artículo 1 del 2011, desde mi punto de vista, al haber firmado, por ejemplo, el Convenio 169, ya era obligación de respetar los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, los derechos, antes de hablar de la comunalidad como tal, creo que es muy importante
también son colectivos. De forma semejante los derechos laborales. Entonces, el enfoque de la lucha de respeto a la autonomía es de derechos colectivos. Entonces, desde un primer momento, en un asunto, si en ese caso agrario, si en su momento también electoral, porque emana de una comunidad que se rige por su asamblea y no por partidos políticos, la base de la exigencia del respeto a la autonomía, pues es la base colectiva. ¿Sí? Ese es un punto fundamental. Entonces, es muy diferente un análisis o un hacer respetar a un derecho colectivo que a un derecho individual. Pero bueno, antes de seguir, quiero platicarles un poco de lo que es una forma de acercarnos a entender la vida de las mujeres y hombres en las comunidades indígenas de México. Y eso es la comunalidad. La comunalidad es una teoría que ha sido desarrollada por maestros nuestros en Oaxaca, comuneros, por ejemplo, Jaime Martínez Luna de Guelatao, que dicen que en el caso por lo menos de las comunidades originarias de México, han encontrado limitante describir su forma de vida como democracia. Algunos hablan de democracia directa, participativa. Dicen que la democracia como tal es un concepto occidental ajeno, basado en derechos individuales, mientras la vida en las comunidades se vive en comunalidad. ¿Y cuáles son los elementos de la comunalidad? El primer elemento es el territorio colectivo. Entonces, si queremos entender la vida colectiva en la comunidad indígena, primero debemos ubicar su territorio. ¿Y dónde está ubicada la comunidad? Y bueno, todo lo que contiene el territorio define a la vida colectiva de esta comunidad. El segundo elemento es la toma de decisiones de forma colectiva en la Asamblea General. Y la Asamblea General es la máxima autoridad. La autoridad en turno simplemente tiene la obligación de acatar las decisiones de la Asamblea. El tercer elemento de la comunalidad es el trabajo colectivo, que en Oaxaca se conoce como tequio, donde vive en Tlaxcala también se conoce como faena. Ambas, tequio viene del náhuatl, tequis, trabajo. Y el cuarto elemento de la comunalidad son las festividades y ritos colectivos. Entonces, uno de los teóricos de la comunalidad, mi maestro Jaime Martínez Luna, comunero de Guelatao, dice, si quieres entender cómo se desarrolla la vida colectiva en una comunidad indígena, puedes acercarte al estudio a través de los elementos de la comunalidad. Ubicar el territorio y todo lo que contiene, la forma de toma de decisiones de la asamblea, que incluye obviamente todos los nombramientos de los cargos, todos los sistemas de cargos. El trabajo colectivo, cómo se realiza, con qué fin, y finalmente las festividades y ritos. Entonces, si esto lo ligamos con lo que las leyes exigen, que es el respeto a la autonomía, ¿no? Que es la consecuencia del derecho a la libre determinación, que implica el control sobre el territorio y los recursos naturales, que implica el respeto a la forma propia de nombrar autoridades, que implica la resolución de conflictos aplicando la normativa comunitaria y muchas otras cosas más. Si queremos hacer verdad el respeto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, estamos respetando la comunalidad, ¿sí? La diferencia, el derecho a la diferencia. Entonces, ¿cuál es el punto del cual estamos partiendo? Hablando, por ejemplo, perdón si les bueno, ¿sí? ¿Funciona? Gracias, perdón que salí de la... Bien, entonces, ¿de qué lugar estamos partiendo?
tal como nos lo explicó nuestra distinguida visita, estamos partiendo de que vivimos en un país, en un continente colonial, postcolonial, neocolonial o descrito por académicos también como de colonialismo interno, es decir, ya no hay un poder colonial externo, pero hay un colonialismo interno. Partimos de racismo institucionalizado hacia todo lo propio. Es increíble, pero todo lo que se ve como mejor es lo ajeno, ni siquiera es lo propio. Desde la escuela así se enseña, ¿sí? Son decisiones que se toman todo el tiempo por parte del Estado, que se ve reflejado en la actuación de los individuos, que refleja un desprecio a lo propio y siempre un gran aprecio por lo ajeno. Y esto es en la forma de vestirse, la forma de organizarse. Es increíble que haya un desprecio contra formas comunitarias de organización, cuando en palabras de la licenciada Lux habló de una democracia, usted lo llamó debilitada. Yo creo que hay muchas formas que podemos describir nuestras democracias, ¿no? Y entonces cuando volteamos los ojos y vemos que como actos de resistencia las mujeres y hombres, a pesar de las presiones de cambiarse, siguen conservando la comunalidad, ahí vemos que es realmente un deseo de seguir viviendo de forma diferente, con base en concepciones propias. Entonces, las mujeres y hombres trabajan duro para que siga existiendo y resistiendo la comunalidad. ¿Por qué? Porque el impulso mayoritario pues es otro, es el sistema de partidos, es hablar el español, etc. Entonces, en este contexto que tenemos, la resistencia a través de la comunalidad, mujeres y hombres a través del servicio a sus comunidades, y un marco normativo que exige respeto a la autonomía. ¿Qué tenemos que hacer si trabajamos en un tribunal? Pues yo tuve el honor de estar en el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca y también en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahí tuve un gran apoyo por el magistrado Manuel González Ropeza, que fue mi director de tesis. Mi tesis fue sobre el derecho electoral indígena en Oaxaca, y por el presidente José Alejandro Luna Ramos. Y entre otras cosas, cuando fueron nombrados magistrados, en los primeros ejercicios en que se me invitaba a leer resoluciones sobre comunidades que no se rigen por partidos, sino por sistemas normativos indígenas, pues todo el tiempo estaba criticando que las resoluciones salían mal, que favorecían a un individuo sobre la colectividad, que no se tomaban en cuenta diversos factores. Entonces, empezamos a trabajar de una forma, yo creo que institucional, muy sin precedente tal vez en México. Por ejemplo, cuando regreso de Oaxaca a la Sala Superior, me dicen, sigue haciendo investigaciones como has hecho toda la vida, como hiciste para tesis de doctorado. El tribunal los va a publicar documentando las formas de organización comunitaria, los sistemas normativos indígenas, ¿sí? Así cada día hay más acceso a información sobre esos temas para los juzgadores. Aquí hay una nota. Tenemos que ser objetivos y honestos. La antropología mexicana tiene una tradición que no tiene la antropología en ningún otro país del continente. Hay muchos estudios ya que documentan esos temas, pero en las facultades de Derecho pues no nos ponían a leer sobre los sistemas de cargos y el derecho indígena, y era como si no se conociera. Pero bueno, se hicieron las investigaciones y también se realicé una guía de actuación para juzgadores en materia de derecho electoral indígena. Todo por iniciativa del magistrado presidente Luna Ramos y bueno, con el apoyo de la magistrada y los magistrados. Y lo que se busca hacer es reflexionar cuál debe ser o cuál puede ser el papel de, en ese caso, un tribunal, los tribunales electorales, o en su caso los tribunales agrarios. En el momento en que se vivió se sigue viviendo, pero se vivió la lucha anchera,
yo estaba en Oaxaca, me mandaron a llamar por mi gran maestro de vida que les mencioné, Ireneo Rojas. Me dijeron, tú estás en Oaxaca. En Oaxaca sabemos que hay 570 municipios, ¿sí o no? Sabemos que de 570 municipios, 417 nombra su autoridad en asamblea y no por partidos políticos. Es 75%. Dice mi maestro, me decía la comisión que estaba en las asambleas, se hablaba de que en Cherán solo tenían unos 30 años que se regían por partidos y que no les gustó el resultado. Entonces, si en Oaxaca la mayoría de los municipios se rigen por asamblea, nosotros queremos exigir que se respete nuestra decisión a regresar a nuestra forma comunal de nombrar autoridades, de regirnos y de organizarnos. En este caso, el tribunal está en una situación que a diario enfrentan los tribunales, pero a lo mejor no se dan cuenta. Un caso como Cherán tuvo la ventaja de en los medios se conocía a nivel internacional, incluso, etc. Ese caso era obvio, ¿no? Una comunidad con esa fortaleza de expulsar a narcotraficantes, que demuestre esta fuerza entre sus comuneras y sus comuneros, el querer como comunidad organizarse, pero se sorprenderían que es el trasfondo de muchos asuntos, ¿sí? Entonces, pero si lo vemos está claro, o la decisión del tribunal hace respetar la autonomía de la comunidad, y es decir, al movimiento comunal, o es contrario, ¿sí? Entonces, esa es la situación en muchos asuntos. Entonces, mis propuestas para los Tribunal Superior Agrario, como última instancia, teniendo pues, también los tribunales en los diferentes estados, que en primer lugar se trabaje internamente y con todos los tribunales en los estados, los tribunales agrarios, unitarios, en la sensibilización y capacitación de todo su personal para entender el marco normativo. No es como cuando nosotros estudiábamos, se recordarán, de veras que ni les gustaba que mencionáramos los tratados. Era increíble, aunque apeláramos al 133, la ley suprema del país. O sea, era como lo último que los gobiernos quieren que mencionáramos. Pues ya por suerte no está así. Es más bien la obligación de las y los juzgadores conocerlos, porque su obligación es ejercer un control de convencionalidad y constitucionalidad, ¿sí? Entonces se sugiere una serie de sensibilizaciones y capacitaciones, porque créanme que en los asuntos agrarios los elementos de la comunalidad van a estar en el fondo del asunto muchas, si no todas las veces. Va a haber una asamblea, va a haber acuerdos de asamblea, en la que se va a conocer quién tiene derechos, porque ha cumplido con sus obligaciones y quién no. Segundo, yo no digo que sea necesario que haya un protocolo o guía de actuación especializado, porque la Suprema Corte tiene ya su protocolo de actuación, el electoral hizo la guía de actuación, son los mismos fundamentos, pero es más bien ver cómo ya se ponen en práctica de los tribunales agrarios, ¿sí? Y bueno, la invitación es ser vanguardista, porque yo creo que fue muy clara la exposición de la licenciada Luz. Tienen en sus manos o hacer justicia histórica o ir con la corriente colonial, que bueno, ya han pasado 500 años con esa tendencia, pero es una decisión que como tribunal constitucional y convencional se puede tomar, ser vanguardista, leer los asuntos de otra manera, haciendo ver el mismo artículo 2 dice, estudiar las especificidades culturales en el asunto. Entonces, en ese sentido de ser vanguardista, se ejercería un control de convencionalidad, de constitucionalidad, se aplicaría directamente la jurisprudencia que puede existir en un caso concreto aplicable, que generalmente va a ser la americana, aunque hay buena jurisprudencia también nacional. Y finalmente, he pedido la resolución, yo sé que me está diciendo a favor de buscarlo, surgen las noticias que hubo una resolución relativa a una plan Rarámuri en que se tomó en cuenta la territorialidad histórica del asunto. Este es el fondo del asunto. Generalmente,
basado en el tiempo. ¿Sí? Aquí existían al Estado civilizaciones y naciones. Sus territorios, sus recursos naturales, los podemos conocer leyendo las fuentes o, si es necesario, visitando las comunidades. ¿Sí? Eso viene como recomendación en la guía de actuación, las visitas in situ, que se realizan en Colombia y que ha realizado la Corte Interamericana ya en un asunto de un pueblo indígena de Ecuador, conociendo entonces la territorialidad de forma histórica. Tenemos que ir mucho más allá de una limitación temporal que puede ser pues, postrevolucionaria. ¿Sí? Si los asuntos tratan de una comunidad ancestral en su territorio ancestral, obvio, por los derechos colectivos, además que son históricos, que son preexistentes, ¿no?, a la existencia de las instituciones mismas, ¿ves?, aunque sean revolucionarias, ¿sí? Esa es la territorialidad que se tiene que hacer respetar. Si no, ¿en qué quedan las obligaciones para hacer respetar los derechos colectivos, ¿no? Entonces, en otro momento a lo mejor se puede hablar más, pero eran unas propuestas que quería dejar sobre la mesa. Gracias y que tengan buena tarde. En náhuatl ya está escuchando. Pues le agradecemos mucho a la doctora la intervención también tan atinada y complementaria a la que realizó la licenciada Otilia. Es claro que muy de la mano de la democracia constitucional, por supuestísimo, está el tema del ejercicio de convencionalidad, que a raíz de la entrada en vigor del primero constitucional generó la obligatoriedad para cualquier operador jurídico y por supuesto para nosotros juzgadores de realizarla, a raíz también del tema interpretativo por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que refirió lo que se conoce con el control difuso, de tal suerte que de forma oficiosa nosotros tenemos ya la obligación de ejercerlo, y cualquier determinación que se haya emitido por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde haya sido parte del Estado mexicano y se ha ido más allá, aun y cuando no, tiene uno la obligación de observar, de tal suerte que generamos un triángulo muy importante de nuestras expositoras, que es la democracia constitucional, ejercicios de convencionalidad y el respeto de autonomía de las comunidades rurales o indígenas, siempre y cuando pues no contravengan cuestiones constitucionales o convencionales, ¿no? Entonces, bueno, pues si alguno tiene pregunta que hacer a nuestras expositoras. A ver, Mariana. Es para la licenciada Coti. Usted mencionó hace ratito que las mujeres indígenas, tal vez una de cada 10, debería ser, tal vez una de cada 10 no le dan un título de propiedad. Es muy complicado que se le puedan dar un título de propiedad a las mujeres, ya sea porque no son ya grandes, porque su propia comunidad no se lo permite. Estas mujeres no solamente no les dan un título de propiedad, sino propiamente no tienen acceso ni siquiera a la educación. Ellas ignoran sus derechos, ignoran que pueden tener derecho a una educación, porque aparte de todo mencionan también que son violentadas en sus casas y ellas ven todo eso normal. ¿Usted qué propondría para que estas mujeres por lo menos sepan que tienen derecho a no ser violentadas, a ir a la escuela, porque a veces ni siquiera saben? Bueno, en primer lugar, el analfabetismo y el desconocimiento de la ciudadanía de estas mujeres realmente es producto también de un sistema. Porque si el sistema nacional de cualquier país latinoamericano, porque son los mismos problemas que tenemos, si se propusieran los estados a darle respuesta a esas necesidades históricas discriminatorias para las mujeres, eso se le llama voluntad política, y entonces
la política social, es lo que yo siempre remarco, que tiene que ir acompañado de un presupuesto firme, sustentable y, entre comillas, tal vez, o subterráneo, agresivo. Es decir, ¿por qué le digo agresivo? Aunque no aparezca ese término, pero lo estoy diciendo con el propósito de que cuando va un presupuesto debe ponérsele el candado para que no hagan traslado de un rubro a otro rubro. Me explico. Ese candado se le coloca a esos rubros de la política social para educación, por ejemplo, de adultas, o empoderamiento de mujeres, o empoderamiento económico para las mujeres, o, por el otro lado, a empoderarlas para que fomenten su autonomía, defensa y denuncia de violencia. Pero para esto tiene que hacerlo el Estado. Y la persona, es decir, la institución llamada, que es la rectora de la política, es la Secretaría de la Mujer y es el Estado. Pero eso no quiere decir que el Tribunal Superior Agrario no lo tenga. Obviamente tiene que tenerlo, porque aquí aparece el indicador de mujeres sin tenencia del título de la tierra, cuando realmente todas las mujeres somos titulares de derecho. Y a ellas se les vela. Y se les vela porque el sistema lo así se estructuró, se reproduce y está vigente. Entonces, las mujeres nacen, crecen y mueren sin esa ciudadanía, triste y lamentablemente. Pero es un sistema que ha venido con esta visión más citadina, monocultural, y no es pluricultural. No le da, digamos, a quienes históricamente no lo han tenido y que han muerto generaciones. Mis padres, por ejemplo, fueron analfabetas. Jamás fueron a la escuela. Y el caso de mi madre, que era la única mujer entre 4 hijos, 3 hombres, los hombres sí fueron, mis tíos sí. Pero ella no, ella estuvo escondida cuando pasaban los inspectores a inscribirlas o inscribir a los niños. A ella la ponían debajo de un apaste, como lo hicieron con muchas mujeres de esas décadas anteriores, cosa que la conciencia de una madre como fue la mía dijo: yo no voy a reproducir lo que hizo mi madre para mí. Al contrario, todos van a ir a la escuela y como mínimo deben llegar al 6º año del nivel primario. Pero si logramos hacerlo con que era mi papá, con Pedro se va mi papá, entonces logramos llevarlos a más escolaridad. Pero eso sucede con 1, 2, 3 familias. ¿Y qué pasa con las miles de mujeres que están totalmente marginadas y que no tienen voz? Y por eso preguntamos siempre: ¿y para qué queremos tener voz? Pues vamos a querer tener voz para ser visibles, para denunciar, para organizarnos, para interpretar al Estado patriarcal, para interpretar todas aquellas amenazas que nos vienen para las políticas de género y la igualdad, para entender de dónde vienen esas ideologías de género y que tengamos voz todas las mujeres en unanimidad para que denunciemos este tipo de fascismo, de fundamentalismos y todo aquello que nos veda el derecho de elevar nuestra voz. Entonces, si esa fuera una política unánime de los estados, otra historia estuviéramos contando. Entonces la igualdad se logra, y se logra con justicia, y entonces estamos haciendo democracia. Y tiene razón la doctora, que hay mucha terminología que nosotros usamos en presentaciones no existen en nuestras comunidades, aunque no lo crean. La palabra pobreza no existe, ni mucho menos existe la democracia. Y lo que la doctora dijo, esa es la realidad. Aquí estamos todas y todos tenemos derecho. Entonces la palabra nosotridad, como lo dicen los centrales acá en México y como lo decimos los mayas en Guatemala, es la parte comunitaria. Y la parte comunitaria es de que todos vamos, y eso todos vamos es democracia, pues, desde la perspectiva occidental. Pero eso no se da, hay que construirlo, y la construcción la tenemos que hacer en conjunto, hombres y mujeres. Porque si tenemos vocación democrática y progresista, estemos donde estemos, tenemos que realmente colocar, las políticas ya están diseñadas, pero entonces lo que nos toca colocar a nosotras en las instituciones son las acciones.
Y entonces uno va con la acción y uno va priorizando, ya tiene el mapa, y con base al mapa va a decir, aquí empiezo porque esta es la prioridad. Entonces hay conciencia y hay voluntad política de accionar en relación a que queremos poco a poco ir superando las desigualdades. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? A ver, sí. Licenciado Escalante, ¿y quién más levantó la mano? Ahí también. Primero que nada, ¿se escucha? Sí. Bueno, primero que nada, muchas felicidades por su disertación y gracias por compartirnos sus experiencias, sus ideas y sus conocimientos. Esta pregunta es para la doctora Anita. A raíz de las luchas cotidianas que tienen desde hace muchos años las mujeres, se ha efectuado reformas al marco constitucional y a la mayor parte, bueno, a algunas de las leyes reglamentarias que la tienen, buscando que con ellas se logre pues la igualdad, el respeto a los derechos de las mujeres. ¿Usted cree que es suficiente? Bueno, dicen que suficiente nunca es suficiente, pero ¿es suficiente con las reformas o qué faltaría para echar a volar todas esas modificaciones que se han hecho en aras de que ustedes, de que se respeten los derechos que realmente les corresponden? Gracias. Su pregunta está dirigida a la sociedad, por decir, amestizada, a las mujeres que viven en comunalidad, como... No, en general, para los derechos en general, que se han generado con motivo de las reformas de la hacia alusión. Porque yo sí creo que hay universos marcadamente diferentes en México, ¿no? Yo creo que la realidad en la comunalidad, que a lo mejor por las estructuras, la forma de ver discriminatoria, racista que existe, se creería incluso que se discrimina más a la mujer de la comunidad. Pues yo lo que he vivido a lo largo y ancho del país es que es al revés. Porque en las comunidades todos tienen obligaciones y cumpliéndolas tienen derechos, ¿sí? Entonces es una forma muy diferente de vivir la vida, ¿sí? Ser comunero o ser ciudadano en una comunidad, eso es lo que implica. Y quien cumple las obligaciones incluso las a nivel de la unidad familiar. Toda la familia queda bien si cumples bien y toda la familia queda mal si cumples mal. Entonces, por eso yo insisto que hablar de los derechos de las mujeres indígenas tiene que venir desde esa perspectiva intercultural, ¿sí? Es decir, si por ejemplo tenemos ¿cuál sería la palabra? Pues tenemos esta situación contradictoria de que por un lado, claro que estamos exigiendo una educación universal, pues claro, para todas y todos. Yo creo que aquí nadie estaría en desacuerdo hoy día, y bueno, es un derecho básico humano establecido en todo el marco jurídico. ¿Cuál es nuestra realidad nacional? Las lenguas indígenas sobreviven por las mujeres y hombres que no fueron a la escuela, porque la escuela ha sido castellanizadora y homogenizadora. Entonces yo, ¿cómo le voy a responder esa pregunta? El derecho humano a la educación tiene que entenderse también de la perspectiva intercultural, ¿no? Muchas amigas y amigos míos que todavía hablan su lengua materna dicen que es gracias a su abuela que no fue a la escuela. Entonces ellas están en una situación de que lo aprendieron de su abuelita que no fue a la escuela, nadie se lo enseñó en ninguna escuela, y si no hacen un esfuerzo triple, los hijos que tengan no lo van a aprender porque están bombardeados todo el tiempo por el español. A pesar de que tengamos una ley general de derechos lingüísticos, aquí ha sido invitado especial el doctor Javier López Sánchez, muy amigo, que fue director general del INAI. O sea, el derecho, en ese caso, es a una educación pertinente, que no te deje sin tu lengua y sin tu cultura, donde incluso en las leyes de Oaxaca se habla de que se enseñe la comunalidad en las escuelas de Oaxaca. Sí, es nuestra realidad. Entonces,
es un poco, yo creo que es difícil generalizar, porque si seguimos analizando, seguimos homogenizando. El libro de México Profundo lo conocen, yo creo que muchos. El autor, Guillermo Bonfil Batalla, dicen que el primer día de clase decía: ¿cuántos indios desindianizados hay en el salón? No voy a decir cuántos indios, pues estamos en México, todos somos indios desindianizados. Entonces la educación ha sido desindianizador, por ejemplo. Entonces yo apelo a respeto tanto de los derechos colectivos como los individuales, con una perspectiva intercultural, ¿sí? Y si estamos hablando, por ejemplo, de Tenochtitlan, exigiría lo mismo. Yo tengo amigos muy cercanos en Milpalta, consta porque están hasta citados en mis publicaciones, ¿no? A cada rato decía, me voy 3 días de Milpalta, porque además está lejos, ¿eh? No creo que mañana regrese y voy otra vez, ¿sí? Apoyaron en varias investigaciones mías y todavía hablan náhuatl. A pesar de, este es nuestro problema, a pesar de, en lugar de decir la educación es bilingüe totalmente en todo el país, o según la lengua materna del lugar, o incluyendo también los migrantes en la escuela particular, ¿no? Como base mínimo el náhuatl universalizado. ¿Sabemos que el único país bilingüe en el continente cuál es? En América Latina, pues. El Paraguay, ¿sí? Entonces, eso sería como una primera respuesta, porque es lo mismo que el derecho humano a la salud, ¿sí? Increíble, pero me han estado pidiendo ir a capacitar a médicos sobre el parto humanizado. Yo que todavía no he tenido hijos, pues, ¿cómo me espanté la primera vez cuando describieron qué es lo que pasa y que ahora tienen que hablarles que sea humanizado? O sea, y me pidieron estar la primera vez que fui todo el día para escuchar las explicaciones a los médicos de todo lo que hacen mal, que han deshumanizado el parto, ¿no? Y que yo hablo al final, ¿no? De los tratados, pues yo no podía creerlo. Pero peor, cuando explicaban a las y los médicos todo lo que hacen mal, ellos no lo podían creer, ¿no? Entonces yo quería también sus caras, entonces ¿cuál es peor, no? Entonces, el derecho de la salud es lo mismo. La perspectiva intercultural y de género tomaría en cuenta todos los datos que tenemos de la OMS, de que cómo es posible que haya estadísticas de las más altas del mundo de cesárea en México. Entonces yo no me voy a conformar de que me den estadísticas sobre gente afiliada a algún tipo de seguro social o de números de que tengan acceso pues, a alguna clínica hospital, porque ya veo que eso ni es humano, ¿no? Entonces realmente tenemos que, yo creo que pausar y pensar bien de que estamos hablando en serio. O sea, respeto, por ejemplo, al derecho humano a la salud de las mujeres, ese es algo en serio, y si ahorita no está humanizado, humanizarlo. Si la educación no es respetuoso de las culturas propias del país, hacerlo pertinente. Si el acceso a la justicia no es verdad, porque ni siquiera hay traductores e intérpretes, pues se sugiere, por ejemplo, respetar la jurisdicción indígena. ¿En cuántos asuntos agrarios no lo podrían regresar a la asamblea? Que decida quién tiene derecho o no, pregunto. Todo el tiempo, en todos los ámbitos es. Entonces, yo argumento que debe ser excepcional que un asunto de una comunidad indígena vaya a la justicia mestiza, porque ahí necesitan traductor, intérprete, peritajes antropológicos en su comunidad, ¿no? Hablan su idioma, conocen su cultura, conocen su sistema normativo. Es decir, incluso de hecho, bueno, la justicia lo veo con otra perspectiva. Esas serían algunas de mis respuestas, y perdón que me amplié demasiado. Extendí, perdón. Dado lo avanzado del tiempo y toda vez que hay que celebrar sesión pública, pues nuevamente les agradecemos su presencia y solicitamos en forma muy cariñosa que hace la presidenta del Tribunal Superior Agrario a que nos haga favor de entregar constancia de reconocimiento a nuestras extraordinarias expositoras. Gracias a todos, agradezco las valiosísimas intervenciones de nuestras ponentes muy destacadas el día de hoy. Realmente ha sido unas charlas y pues ahora sí que nos dejan en la reflexión de lo que
se debe de seguir trabajando para que las comunidades, las mujeres especialmente, tengamos esos logros que ya están reconocidos, como se ha dicho, pero que aún nos hace falta camino por andar. Agradezco mucho a todos ustedes y me permito en el marco del final de destacadas ponencias entregarle el reconocimiento a la licenciada Otilia Lux de Coti. Muchísimas gracias. El siguiente reconocimiento a la doctora Parastu Ani Mesri. Muchas felicidades y muchísimas gracias por compartir con nosotros sus conocimientos. Agradezco mucho a la magistrada Rocío Valderas por todo su esmero y todo el trabajo que hizo para que fuera posible este foro. De verdad, muchas felicidades y gracias. Gracias a todos ustedes.